Comprender la importancia de las bases legales y normativas es fundamental para nuestra formación académica, ya que son aspectos que debemos de considerar en nuestra práctica educativa. Pero bueno, en este video también se darán a conocer algunos aspectos importantes en cuanto a las bases legales y normativas, además de que se darán a conocer algunos contenidos abordados en el curso que lleva por nombre Bases Legales y Normativas, que se cursó en este sexto semestre de la licenciatura en educación preescolar, y por medio de ello reflexionar sobre la importancia que tiene todo esto en la educación. Es necesario mencionar que este curso propició un acercamiento hacia las características del sistema educativo en México, específicamente en la educación básica. A partir de la revisión del sustento legal y normativo que la rige, se obtuvo la comprensión y reflexión. Y bueno, este análisis y esta comprensión se dieron con ayuda de algunos análisis que se hicieron a lo largo del curso. Estos análisis nos permitieron como ver lo ideal, lo que se considera como ideal, que nos marcan las bases legales y normativas, y lo que realmente sucede en la práctica, lo real. Y bueno, para continuar con este video debemos saber que bases legales, según Pérez 2009, es el conjunto de leyes, reglamentos, normas, decretos, etc., que establecen el basamento jurídico sobre el cual se sustenta la investigación. En la educación, bases legales se refiere a las características del campo laboral o las normas que tenemos que cumplir dentro de ello. Algunos de los documentos que se conocieron, se analizaron y que además destacan en cuanto a la educación son el artículo 3 constitucional, la Ley General de Educación, la Ley General del Sistema para la Carrera de los Maestros y los Maestros. El adentrarse en las bases legales y normativas permitió que conociéramos que la educación de nuestro país se rige por el artículo 3, el cual nos dice: toda persona tiene derecho a la educación. El Estado, Federación, Estados, Ciudad de México y municipios impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica. Esta y la media superior serán obligatorias. La educación superior lo será en términos de la fracción 10 del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. Corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartirá por este, además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Y bueno, de igual manera, la Constitución Política de los Estados Unidos nos menciona que la educación impartida debe desarrollar armónicamente las facultades del ser humano, entre ellas el amor a la patria, el respeto a los derechos, a la dignidad humana, a las libertades y a la cultura de la paz. Es por eso que los docentes deben actuar con lo que se nos menciona dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos y en cuanto a la Ley Federal de Educación. Pues es aquí donde se marca cómo se debe tratar a los estudiantes, por lo que se tiene que estar consciente de la responsabilidad educativa y social, siendo un profesionista preparado, competente, honesto, sencillo, sensible y atento a la vida de los estudiantes, de sus familias, sus contextos sociales, culturales y lingüísticos. En cuanto a la ley general, esta garantiza el derecho a la educación y nos dice que además de ser obligatoria, debe de ser universal. Y bueno, aquí nos hace referencia a que todas las personas deben de gozar de ese derecho, por lo que dentro del aula se debe de promover un respeto hacia las diferencias características de todos los que se encuentran en él, no cometer ninguna falta hacia lo anteriormente mencionado y bueno, fomentar una buena convivencia en un plano de igualdad. Es importante que todos los docentes conozcan estos principios y valores y además los lleven a cabo dentro de su práctica educativa, creando un mejor ambiente de aprendizaje, es decir, donde los alumnos disfruten sus derechos, su integridad, su libertad, su dignidad y con ello mismo lograr un mejor aprendizaje en cada uno de ellos.
brindándole las mismas oportunidades a todos, y que es necesario que los alumnos conozcan sus derechos, aprendan a respetarlos y por lo tanto respeten lo de los demás. Esto también contribuye un poco a cambiar la sociedad en la que vivimos, cambiar la realidad y hacer que todos gocen de sus derechos. En cuanto a la Ley General del Sistema para la Carrera de los Maestros y las Maestras, esta ley básicamente sienta las bases para reconocer a los docentes como agentes fundamentales para la transformación social. Por ello, tiene como objetivo establecer las disposiciones del sistema para la carrera de los maestros y maestras en sus funciones docente, técnico-docente, de asesoría técnico-pedagógica, directiva o de supervisión, con el pleno respeto a sus derechos. Y de igual manera, según el documento del Marco para la Excelencia en la Enseñanza y la Gestión Educativa en Educación Básica, establecer los dominios que son deseables en el ejercicio de la docencia, dirección y supervisión, los cuales pretenden contribuir a una educación de excelencia en la que participen los directores, supervisores y docentes. Y en conclusión, es importante tomar en cuenta que a veces las leyes se van transformando, se van modificando, y es importante mantenerse actualizado constantemente en lo que respecta a las leyes, además de no solo mantenerse actualizado en este campo, en estas áreas, sino también dentro de la práctica educativa, ya que cada vez son diferentes las exigencias que se tienen, y por lo tanto el docente debe de estar preparado para cada uno de estos cambios. Las bases legales y normativas nos permiten conocer los parámetros para realizar nuestra labor docente, en conjunto con los demás actores e instituciones del ámbito educativo, permitiendo un trabajo en colaboración para cumplir con las finalidades educativas compartidas sobre lo que cada agente debe hacer, saber y ser en la educación. A continuación, les voy a presentar los 14 principios pedagógicos que cada docente debería de conocer. Número 1. Poner al alumno y su aprendizaje en el centro del proceso educativo. Esta reconoce al estudiante como parte esencial y la razón de ser de la práctica docente. Para poder poner al alumno en el centro, es importante comprender y conocer las maneras en las que cada uno de los alumnos aprenden. Número 2. Tener en cuenta los saberes previos del estudiante. En esta, el docente ha de reconocer que el alumno, al momento de llegar al aula de clases, no llega en blanco, ya que obviamente a partir de su experiencia y su crecimiento, el alumno va adquiriendo experiencias y esas experiencias le otorgan aprendizaje. Es importante por ello que el docente conozca los conceptos que el alumno ya tiene, las habilidades, las actitudes y los valores, para reconocer qué es lo que sabe, qué es lo que no sabe, y a partir de ello poder tomar en cuenta esto para el diseño de las situaciones didácticas, proyectos, en sí de las clases. Número 3. Ofrecer acompañamiento al aprendizaje. En esta se puede utilizar o reconocer aquello que se denomina ambiente de aprendizaje, ya que este es un espacio en donde se desarrolla la comunicación y las interacciones, las cuales posibilitan el aprendizaje. Número 4. Mostrar interés por los intereses de sus estudiantes. En esta es fundamental que el profesor establezca una relación muy cercana con el estudiante a partir de sus intereses y sus circunstancias o situaciones particulares, ya que esta cercanía le va a permitir planear una mejor enseñanza y buscar contextualizaciones que los inviten a involucrarse más en su aprendizaje. Número 5. Dar un fuerte peso a la motivación intrínseca del estudiante. En esta, el docente tiene que emplear estrategias que hagan relevante el conocimiento, fomenten el aprecio del estudiante por sí mismo y por las relaciones que establece con los otros compañeros. En esta es necesario propiciar que haya interrogación, que el estudiante conozca y también que reflexione sobre las estrategias que él utiliza para aprender y sobre aquellas que puede utilizar también para aprender. Número 6. Reconocer la naturaleza social del conocimiento.
Esta hace referencia a los materiales educativos, en que los materiales educativos se han diversificado, como lo son los formatos y los medios de acceso. Número 7. Diseñar situaciones didácticas que propicien el aprendizaje situado. Esta hace referencia a que el docente debe de buscar estrategias, actividades, situaciones didácticas, proyectos en las cuales el estudiante aprenda en circunstancias que lo acerquen a la realidad, es decir, simulando situaciones distintas que se originen a su vida cotidiana en el contexto en el que él está inmerso en el marco de su propia cultura, de modo que tenga un mayor acercamiento a esto que se quiere que él aprenda. Número 8. Entender la evaluación como un proceso relacionado con la planeación y el aprendizaje. Es importante mencionar antes que la evaluación no busca únicamente medir el conocimiento memorístico, sino por lo contrario. La evaluación busca conocer cómo el estudiante organiza, estructura y pone en práctica el aprendizaje en diferentes contextos determinados para atender problemáticas de diferente complejidad y de diversa índole. La planeación y la evaluación sin duda alguna están estrechamente vinculadas, ya que la evaluación parte de la planeación y hay de reconocer que la evaluación es todo un proceso que se lleva a cabo. Número 9. Moldear el aprendizaje. Sin duda alguna los docentes son modelos de conducta para los estudiantes, por lo cual han de ser vistos ejecutando los comportamientos que quieren impulsar en ellos, tanto frente a sus estudiantes como compartiendo las actividades con ellos. Es decir, si quieren que los estudiantes sean respetuosos, el docente debe de ser respetuoso, ¿sí? Número 10. Reconocer la existencia y el valor del aprendizaje informal. Sin duda alguna, hoy en día, actualmente hay diversas formas de aprender y diversos sitios que la tecnología ha traído a nosotros para llevar a cabo el proceso de aprendizaje, y los aprendizajes formales e informales deben convivir e incorporarse a una misma estructura cognitiva, por lo cual el docente ha de investigar y fomentar a los estudiantes el interés por aprender en diferentes medios, además de buscar estrategias de enseñanza para incorporarlo de manera adecuada al aula. Número 11. Promover la relación interdisciplinaria. Esta hace referencia a que sin duda alguna la enseñanza promueve la relación entre disciplinas, áreas del conocimiento y asignatura. Número 12. Favorecer la cultura. Sin duda alguna, para atender esto en el aula y en la escuela es necesario implementar actividades en donde se les dé un acercamiento a los alumnos sobre estos temas de interculturalidad, cultura, teniendo como propósito llevarlos a la reflexión sobre la importancia del respeto ante esto. Número 13. Reconocer la diversidad en el aula como fuente de riqueza para el aprendizaje y la enseñanza. En esta, los docentes han de fundar su práctica en la equidad, mediante el reconocimiento y el aprecio a la diversidad individual, cultural y social como características intrínsecas y positivas del proceso de aprendizaje en el aula. El último principio pedagógico, el cual es el número 14, superar la visión de la disciplina como un mero cumplimiento de normas. Sin duda alguna, la escuela da cavidad a la autorregulación cognitiva y moral para promover el desarrollo de los conocimientos y la convivencia. Por ello, los docentes y los directivos deben de propiciar un ambiente de aprendizaje acogedor, seguro, cordial, colaborativo y estimulante. Los principios filosóficos en la educación en México son obligatoriedad, laicismo y gratuidad. Estos se encuentran en los artículos 4, 5 y número 6 de la Ley General de Educación. El artículo número 4 menciona que la aplicación y la vigilancia del cumplimiento de esta ley corresponden a las autoridades educativas de la Federación, de los estados, de la Ciudad de México y de los municipios, en los términos que este ordenamiento establece en el título séptimo del Federalismo Educativo. El artículo 5 menciona que toda persona tiene derecho a la educación, el cual es el medio para adquirir, actualizar, completar y ampliar sus conocimientos, capacidades, habilidades y aptitudes que le permitan alcanzar su desarrollo personal y profesional. Como consecuencia de ello, contribuir a su bienestar, a la transformación y el mejoramiento de la sociedad de la que forma parte.
y que también toda persona gozará del derecho fundamental a la educación bajo el principio de la intangibilidad de la dignidad humana. Y el artículo 6 menciona que todas las personas habitantes del país deben cursar la educación preescolar, primaria y la secundaria y la educación media superior. Es obligación de las mexicanas y los mexicanos hacer que sus hijas, hijos o pupilos menores de 18 años asistan a las escuelas para recibir una educación obligatoria, así como también participar en su proceso educativo al revisar su progreso y desempeño, velando siempre por su bienestar y desarrollo. Y los principios éticos es el fomento de la identidad con México. Es decir, que la nueva escuela mexicana fomenta el amor a la patria, el aprecio por su cultura, el conocimiento de su historia y el compromiso con los valores plasmados en su constitución política. El segundo es la responsabilidad ciudadana, es decir, que implica la aceptación de derechos y deberes personales y comunes, donde las y los estudiantes formados en la nueva escuela mexicana respeten los valores cívicos esenciales de nuestro tiempo: honestidad, respeto, justicia, solidaridad, reciprocidad, lealtad, libertad, equidad y gratitud, entre otros. El tercero es la honestidad, que es el comportamiento fundamental para el cumplimiento de la responsabilidad social, que permite que la sociedad se desarrolle con base en la confianza y en el sustento de la verdad de todas las acciones, para permitir una sana relación entre los ciudadanos. El cuarto es la participación en la transformación de la sociedad, puesto que la formación ciudadana es un camino para la transformación social y depende de educar personas críticas, participativas y activas que procuren procesos de transformación por la vía de la innovación, la creación de iniciativas de producción que mejoren la calidad de la vida y el bienestar de todos. El siguiente es el respeto de la dignidad humana. Pues la nueva escuela mexicana contribuye al desarrollo integral del individuo para que ejerza plena y responsablemente sus capacidades, promueve el respeto irrestricto a la dignidad y los derechos humanos de las personas, con base en la convicción de la igualdad de todos los individuos en derechos, trato y oportunidades. El siguiente es la promoción de la cultura de la paz.